contentos y contentamiento, porque aunque significa lo mismo, de pronto contentos lo vemos como si, ay, estoy bien feliz, estoy bien alegre. No, contentamiento es una actitud de nuestro ser de que en Cristo Jesús estamos completos y tengo contentamiento en mi vida, ¿sí? Entonces, ¿hay contentamiento en nuestras vidas? ¿Sí? En alguien hay queja, hay rencor, hay esas cosas, tenemos que sacarlas de nuestras vidas, ¿sí? En Cristo estamos completos. Y bueno, en esta ocasión, en este mes de marzo, vamos a estar hablando todo este mes de marzo acerca de este tema: el reino de los cielos entre nosotros está. ¿Lo podemos decir juntos? El reino de los cielos entre nosotros está. Así es, Señor. Estamos creyendo tu palabra. Creemos que tu reino ya está establecido en la tierra, pero está establecido en nosotros y en cada uno de los que creemos en ti, Señor. Y en este día nos disponemos para recibir tu palabra, Padre, para que tú nos sigas revelando, Señor, tus verdades, y que nosotros podamos tener cada vez más la certeza de que el lugar en el que estamos plantados, que es Cristo Jesús, es el lugar correcto, Señor. Tu persona, tu presencia, Señor, en nuestra habitación, en nuestro refugio, en ti estamos plenos, Señor. Y yo oro en el nombre de Jesús por hombres y mujeres, Señor, con una convicción firme por tu presencia. Oro en el nombre de Jesús por hombres y mujeres que no nos dejamos mover por cualquier viento de doctrina. Oro en el nombre de Jesús por hombres y mujeres que te amamos con todo el corazón, que estamos apasionados por tu presencia, Señor. Y entre más te conocemos, más te amamos. Entre más te conocemos, más queremos adentrarnos, Señor, a este reino precioso del reino de los cielos. A ti damos gloria, Señor. A ti damos gloria en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Dale un aplauso fuerte al Señor. A ti damos la gloria, Señor. A ti damos la gloria. Entonces declaramos: el reino de los cielos está ya entre cada uno de nosotros. Quiero invitarlos a ir a la Biblia, el Evangelio de Lucas. Se pueden sentar para que puedan... Eso quería que se quedaran igual que yo para que vean lo que se siente estar parados por una hora. Y vamos a ir al Evangelio de Lucas capítulo 17 versículos 20 y 21. Lucas capítulo 17 versículos 20 y 21. Y dice la palabra de esta manera: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, está respondiendo el Señor Jesucristo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Ok? El reino de Dios ya está entre vosotros. Eso le estaba diciendo el Señor Jesucristo a los fariseos, ¿sí? Y hoy en Cristo Jesús es una verdad, es una realidad. No solamente está entre nosotros, sino está además también en nosotros, dentro de cada uno de nosotros, ¿sí? Y es bien importante entonces entender, pues lógicamente esta palabra, porque somos, iglesia, ciudadanos del reino de los cielos. Una de las grandes maravillas que tenemos en Cristo Jesús es que somos ciudadanos del reino de los cielos. Y si yo soy un ciudadano del reino de los cielos, yo tengo que conocer acerca de mi ciudadanía. Así como cuando somos, en este caso somos ciudadanos mexicanos, entonces tenemos que conocer de nuestra ciudadanía para poder movernos con libertad y con la tranquilidad de que no vamos yendo en contra de nuestra ciudadanía, ¿sí? Cuando se habla de la palabra el reino de los cielos, normalmente decimos cielos, tenemos en nuestra cabeza el pensamiento de que, bueno, cielos, ¿dónde están los cielos? ¿Dónde están los cielos? Arriba, ¿verdad? Sin embargo, la tierra es redonda y tanto hay cielos arriba como también abajo de nosotros, a los lados de nosotros, no sabemos, ¿verdad? Y sin embargo hablamos siempre del reino de los cielos como algo que está arriba, sí, el reino de los cielos arriba. Sin embargo, quiero decirles que en realidad el reino de los cielos no es un asunto geográfico. El reino de los cielos no tiene un lugar así geográfico como tal. El reino de los cielos es un plano espiritual. Esta es la realidad y esta es la verdad. Y sin embargo, aunque el apóstol Pablo, como otros escritores del Nuevo Testamento, nos hablan de que, por ejemplo, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y otra vez dice arriba y luego cielos, y vemos los cielos naturales y todo lo vemos así. Sin embargo, cuando hablamos de cielos,
vuelvo a repetir, no es un asunto geográfico, sino es un plano espiritual. Y cuando habla de lo de arriba, no es propiamente tampoco en una dirección así como nosotros la entendemos, sino arriba es en este plano espiritual del cual somos parte nosotros los que ya estamos en Cristo Jesús. Sí, entonces el reino de los cielos está en nosotros, está en cada uno de nosotros. Ahora, yo quiero empezar hablando de forma general cómo está conformado el reino de los cielos. Qué importante es entender, aunque no alcanzamos a comprender probablemente del todo cómo está conformado el reino de los cielos. Quiero dar algunas características del reino de los cielos. Me pueden poner la siguiente, por favor. Y vamos a ver aquí algunas cosas. ¿Cómo está conformado el reino de los cielos? Bueno, lo más importante y lo que es sobre todas las cosas es que el reino de los cielos tiene un rey, ¿ok? El reino de los cielos tiene un rey. ¿Y quién es este rey? ¿Quién es? Díganlo fuerte. Es Jesús, el Cristo. Él es el rey. De hecho, la palabra de Dios en el Salmo, Salmo 34 nos dice, alzaos puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Y luego preguntan desde adentro de las puertas, ¿quién es ese Rey de Gloria? Y contestan, Jehová es el Rey de Gloria. Jehová, el fuerte y valiente, es el Rey de Gloria. Cuando se habla del Salmo 34, no nos vamos a meter a verlo en esta ocasión, pero cuando se habla del Salmo 34, está hablándose acerca de Cristo Jesús cuando finalmente llega delante del Padre, porque hasta antes de que Jesús muriese por nuestros pecados, como un hombre completamente justo y cumpliendo toda la ley, hasta antes de que Jesús muriera, resucitase, y cuando ya estaba para ascender al Padre, los cielos estaban cerrados. Los cielos estaban, vamos a decirlo como le llegan a llamar algunos, cielos de bronce, completamente cerrados. Cuando Jesús llega con su sangre misma delante del Padre, entonces, por eso es que se escribe este salmo en términos de profecía. Alzaos puertas eternas, ábranse puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Cuando se habla del Rey de Gloria, se está refiriendo a Cristo Jesús, a Jesús, hombre que está entrando, que está buscando entrar al reino de los cielos. Y entonces preguntan, ¿quién es ese Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Cuando se dice Jehová, el fuerte y valiente, se está refiriendo a Jehová, a Dios el Hijo, ¿sí? Y entonces el reino de los cielos, por eso decimos que la principal característica del reino de los cielos es que tiene un rey, ¿sí? Si no hay rey, no hay nada. En algunos otros reinos de pronto hay vacantes del rey porque murió el rey, porque mataron al rey, sobre todo en los tiempos antiguos, cuando había cruzadas, iban a las peleas y mataban al rey, y luego tenía que haber otro nuevo rey. Sin embargo, este es un rey que es para siempre, ¿sí? El reino de los cielos entonces tiene un rey. Eso es lo más importante. ¿De qué más está conformado el reino de los cielos? Bueno, el reino de los cielos yo creo que tiene también una moneda. Y para poder entenderlo mejor, yo veo la fe como una moneda, ¿sí? Hebreos capítulo 11, versículo 6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo no puedo llegar a Dios sin fe. Yo necesito negociar con Dios, con el reino de los cielos, a través de fe. Sin fe no hay nada. Por eso yo veo la fe como una moneda de cambio. Así como aquí en la tierra, tú no puedes llegar a un supermercado, a cualquier tienda y decir, quiero esto y quiero esto y quiero esto. Y cuando llegas a la caja dices, bueno, muchas gracias, y te llevas todo. Te van a tachar de ladrón. Te van a tachar de ratero, ¿verdad que sí? Tienes que pagar. Tienes que presentar, ahora ya se usa mucho la tarjeta, ¿verdad? De débito, pum, pasa la tarjeta y listo. Bueno, cuando estamos nosotros en nuestra comunión y en nuestra relación con Dios como ciudadanos del reino de los cielos, entonces nuestra moneda de cambio es la fe. Todo se mueve por medio de la fe, ¿sí? Y esta es la moneda. Ahora, ¿de qué más está conformado el reino de los cielos? Bueno, el reino de los cielos tiene también una cultura. Y cuando hablamos de cultura, podemos decir que la cultura es el cómo se comporta
un grupo de personas. Son los rasgos característicos que llegan a tener un grupo de personas. Esa es su cultura, en sus valores, el cómo piensan. De pronto pues nosotros que estamos en el norte, los del centro nos ven de una manera y ya nos reconocen por ciertas características que son muy típicas de los del norte, o en este caso nosotros que somos del noreste, ¿verdad? Y ya nos conocen de esta manera. Entonces, el reino de los cielos tiene una cultura. Yo creo que sobre todas las cosas, y no me estoy metiendo de lleno en ninguno de estos puntos, solamente quiero dejarlo como establecido. Cuando hablamos de la cultura, yo creo que la cultura de los que somos hijos de Dios, de los que estamos en Cristo Jesús, es que todo lo que hacemos, lo hacemos primero como para el Señor, y todo lo que hacemos, lo hacemos para darle gloria a Dios. Si una forma de vivir somos llamados a tener, si una cultura debe de prevalecer y debe de manifestarse a los ojos de la demás gente que no conoce al Señor, es esta: todo lo que yo hago, lo hago como para el Señor. Si todo lo que yo hago, lo hago para darle la gloria a Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Y cuando hablamos de esto, no solamente se refiere a cuando nos congregamos aquí como iglesia, sino todo el tiempo de nuestras vidas, cuando estamos en casa, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos con las amistades, cuando estamos en las asuntos de esparcimiento. Todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios, como para Dios, y para darle gloria a Dios. Esta creo que debe de ser la cultura que debe prevalecer en todo hijo de Dios. ¿De qué más está conformado el reino de los cielos? Bueno, el reino de los cielos también tiene una ley. Así como el antiguo pacto establecido por Moisés tenía la ley de Moisés, que principalmente eran los 10 mandamientos que se les dieron en tablas de piedra. Bueno, el reino de los cielos también tiene una ley. El libro Romanos capítulo 8 versículo 2 nos habla de que la ley que nos rige a los que estamos en Cristo es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esta es la ley que nos rige. No nos regimos por la ley de Moisés, nos regimos por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La diferencia es que la ley de Moisés era algo externo y que está escrita en este caso en la Biblia, pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús está grabada ya en nuestros corazones. La ley de Moisés lo que nos mostraba era lo que debíamos de hacer, pero no nos capacitaba para hacerlo. La ley del Espíritu de vida, además de que ya está grabada en nuestros corazones, nos capacita para hacerlo. Es decir, cuando la ley de Moisés me dice no matarás, de pronto hay mucha gente que puede decir, pues es que como lo hago, es que me enojé mucho y me volví loco y terminé matando a tal persona. Sí, pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús no solamente tiene grabado en mi corazón que no soy llamado a matar, sino que yo tengo la capacidad para mantenerme centrado y firme para poder honrar a Dios de esta manera. Si la ley de Moisés decía no adulterarás, ¿sí? Entonces no solamente me dice no adulterarás, pero había mucha gente que adulteraba en esos tiempos. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que está grabada en mi corazón, en mi ser interior, ahora me capacita para ser un hombre fiel, para ser un hombre íntegro delante de Dios. Porque el primero que honro es a Dios, y como consecuencia entonces honro a mi esposo, a mi esposa, ¿sí? Entonces esta es la ley del Espíritu de vida que está en nosotros, y esa es la que se mueve actualmente entonces en los que somos ciudadanos del reino de los cielos. Una gran diferencia entre la ley de Moisés y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. El reino de los cielos también tiene una voluntad, y pudiéramos decir más claramente, tiene una sola voluntad. Romanos capítulo 12 versículo 2 nos dice: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, la voluntad de Dios, como lo sabemos, es buena, es agradable y es perfecta. Esa es la voluntad de Dios, y nosotros como ciudadanos del reino de los cielos somos llamados a conocer la voluntad de Dios para caminar en ella, entendiendo que la buena voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, ¿qué pero le voy a poner a la voluntad de Dios? ¿Qué pero le vas a poner a la voluntad de Dios? Y sin embargo, cuando Dios nos dice haz esto, haz aquello, actúa de esta manera, ay Señor, ay Señor, ay Señor. Pero ¿y si yo tengo en mente, en mi corazón, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta? ¿Qué pero le pones? ¿Sí? Entonces,
Entre muchas otras cosas, esas son algunas de las cosas de cómo está conformado el reino de los cielos. Pero quiero hablar de una más. ¿Me pasas a la siguiente, por favor? Y en esa me quiero enfocar en este día. El reino de los cielos tiene un evangelio. Digan conmigo evangelio. El reino de los cielos tiene un evangelio. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué significa la palabra evangelio? Buenas nuevas. ¿De qué otra manera lo podemos traducir? Buenas noticias. Exactamente, porque buenas nuevas como que de pronto nos queda volando, ¿verdad? Pero buenas noticias, eso ya queda más claro para nosotros o en nuestro contexto. Entonces, si decimos que el evangelio son las buenas noticias, decimos que el reino de los cielos tiene un evangelio. Y aunque la palabra evangelio la hemos reducido, y sobre todo nosotros como cristianos o en general la gente se ha reducido a relacionado con la Biblia, con Dios mismo. Sin embargo, tenemos que entender que antes de que la palabra evangelio se usara o Jesús la usara y que se usara en términos del Hijo de Dios, los romanos usaban la palabra evangelio. Los romanos y los griegos usaban tanto la palabra iglesia, eclesía en griego, y usaban la palabra evangelión en griego, que se traduce evangelio. Y tanto los griegos y romanos utilizaban la palabra iglesia como evangelio, porque ellos estaban conscientes cuando estaban conquistando el mundo, sobre todo de una manera más enfocada a los romanos, cuando iban avanzando en sus conquistas, los romanos entonces ellos creían que era la solución a los problemas de la humanidad. ¿Sí? Los romanos, la eclesía o la iglesia de los romanos era un grupo de personas que eran, por decirlo de alguna manera, muy selectos. Y era la iglesia un grupo de personas muy selectos que lo que hacían es que para conquistar una ciudad, entonces estos hombres penetraban la ciudad, pero no a través de la guerra, no a través de forma bélica, ni sometiendo a la gente, sino la iglesia permeaba a la sociedad a través de sus oficios, a través de sus trabajos. Llegaban a una ciudad por parte del Imperio Romano, la iglesia llegaba a una ciudad, a un pueblo enviado por el Imperio Romano, se establecían en esos lugares y empezaban a abrir sus propios negocios, empezaban a irse a trabajar a los lugares en donde que había disponibles en ese pueblo, y en donde iban a trabajar y en donde abrían sus propios negocios, esta gente que era la eclesía, el grupo selecto de Roma, empezaba a compartirles de los beneficios de que ese pueblo formara parte del Imperio Romano. Y la gente empezaba a escucharlos. Oigan, ¿cómo te va en esto? ¿Cómo te va en los servicios? ¿Cómo te va en tu vida aquí? Mira, el Imperio Romano nos ofrece esto. Acéptalo, acéptalo, acéptalo. Y hacían una especie de evangelismo. La iglesia hacía una especie de evangelismo. Y cuando llegaba el ejército romano con el emperador y el César, y les decía a la ciudad a la que había ya enviado anteriormente la eclesía, les decía: a ver, ríndanse. Y decía ese lugar, ese pueblo, esa ciudad, decía: no nos rendimos y no nos puedes someter, y estamos preparados para hacerte frente. Y entonces el César le hablaba a su iglesia, a su eclesía, que se manifestaran. Y esta iglesia ya había evangelizado a tantas y cuantas personas que se rendían sin guerra y sin muertes, y que ellos decían: sí, queremos que nos gobierne Roma. Y ya los gobernantes de ese pueblito ya no podían hacer nada porque ya la ciudad ya estaba ganada para Roma. Esa era la manera como funcionaba la iglesia, la eclesía y el evangelio en Roma, en el Imperio Romano. ¿Ok? Cuando hablamos de que el reino de los cielos tiene un evangelio, bueno, Roma tenía un evangelio. Roma tenía, en un sentido claro, como lo estamos definiendo, noticias, buenas noticias. Roma llegaba a través de la iglesia con sus buenas noticias a los ciudadanos, a la gente de esos pueblos. Y la gente se convencía y por eso quería ser parte del Imperio Romano. ¿Cómo vemos ¿Cómo vemos este asunto de cómo funcionaba el Imperio Romano? Es bien interesante. Entonces, cuando Jesús habla y le dice
a, a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra iglesia, cuando Jesús la utiliza por primera vez, no tenía de ninguna manera ningún rasgo ni comparación o que apuntara hacia el cristianismo, porque todavía no se iniciaba el cristianismo. Jesús es el primero, ¿sí? Ni al judaísmo ni a ninguna secta de los judíos. Cuando Jesús dice sobre esta iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia, para los judíos era un término que probablemente lo conocían, pero era extraño. Y cuando Jesús dice mi iglesia, Jesús está definiendo todo lo que yo les acabo de decir, ¿sí? Entonces, el reino de los cielos, de donde la iglesia o a donde la iglesia forma parte, ahora nosotros tenemos un evangelio. Y este es el evangelio como tal del reino de los cielos. El reino de los cielos solamente tiene un evangelio, ¿sí? El reino de los cielos solamente tiene un evangelio. Ahora, si yo les pregunto, a ver, ¿cuál es la noticia o cuáles son las buenas nuevas del reino de los cielos? Ayúdenme, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es la buena noticia del reino de los cielos? ¿Qué anunciamos nosotros, la iglesia, con relación al reino de los cielos? Salvación, ¿qué más? El perdón. Si tuviésemos un periódico, ya casi no se usan los periódicos impresos, ¿verdad? Ya cada vez se usan menos. Si tuviéramos un periódico impreso, ¿cuáles serían los encabezados o el encabezado de ese periódico con relación al reino de los cielos? Ok, el reino de los cielos se ha acercado. La salvación ha llegado. Muy bien. ¿Qué anunciamos nosotros? ¿Cómo le hablamos a la gente? Escuchen, tengamos bien claro, hay un imperio romano que tenía su eclesía y predicaban un evangelio, ¿sí? Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, somos la iglesia del Señor y predicamos un evangelio. La eclesía romana, no católica, la eclesía del imperio romano tenía entonces muy claro a lo que habían sido enviados a la sociedad, al mundo, y no se desviaban ni a diestra ni a siniestra de ese plan, ¿ok? Lo tenían clarito. No iban y trabajaban solamente por trabajar. No iban y trabajaban por sacar para el chivo. No iban y trabajaban para, yo ser más rico y tener más que aquel y andar presumiendo lo que yo tengo. No iban a trabajar con ese propósito. Aunque eran bendecidos con todas estas cosas, no era su objetivo principal. Su objetivo principal de la iglesia, ¿cuál era? Predicar a Cristo. La cultura, su misma cultura, la empezaban a extender, ¿sí? Esa era la eclesía romana. ¿Cuál es entonces nuestro llamado como la iglesia del Señor? ¿Y cuál es nuestro evangelio? Yo tengo que conocer cuál es mi evangelio, porque si no, ahí andamos después perdidos y extraviados. Y cuando yo soy el cristiano, el hijo de Dios, en un trabajo donde hay muchos que no son cristianos, y eso lo he comentado en otras ocasiones, la gente llega a acercarse y nos llega a decir, ay pastor, quiero que ore por mí. Y entonces uno pregunta, ¿y por qué quieres que ore por ti? Ay, es que quiero pedirle a Dios que me dé otro trabajo. ¿Y por qué quieres que Dios te dé otro trabajo? Pues es que sí me va bien y todo bien, pero ¿sabe qué? Es que todos son mundanos. La verdad que discúlpeme, a mí me da risa eso. Porque quieren que Dios les dé otro trabajo, porque en el trabajo en donde están todos son mundanos. Ay, hasta la voz se me fue. ¿Pueden creer eso? ¿Eso es normal eso? ¿Por qué Dios te puso en ese trabajo? Precisamente porque todos son mundanos. ¿Y para qué Dios te puso en ese trabajo? Para que como la iglesia del Señor les prediques el evangelio del reino de los cielos. Y no que yo esté comiendo solito, porque todos son del mundo. Yo estoy comiendo solito porque yo soy bien santo y bien puro, y yo oro a Dios antes de comer, y todos me ven nada más, y yo aquí soy, Señor, gracias por los alimentos, y como solito y me voy a trabajar solito. Esa no es la iglesia. La iglesia es la que se relaciona, y la iglesia permea en la sociedad, y la iglesia, entre las pláticas comunes, normales, corrientes que se tienen, le impacta con el evangelio del reino de los cielos. Amén.
vamos a cambiar nuestra mentalidad y vamos a vernos realmente como recursos del reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, el evangelio del reino tiene el reino de los cielos tiene un evangelio y tiene un solo evangelio. Y yo quiero decirles que la gran noticia del reino de los cielos, aunque podemos hablar de muchas cosas, finalmente todo se resume en una sola cosa, o mejor dicho, en una sola persona. El evangelio del reino se resume en Cristo. El evangelio del reino de los cielos se resume en una sola persona y se resume en Cristo. Ahora, quiero llevarlos a que veamos algunos versículos de la carta de Pablo a los Gálatas. Es bien interesante lo que Pablo le dice a los Gálatas, porque los Gálatas están perdidos, están extraviados. Y quiero que vayamos a Gálatas primero, capítulo 1, versículos 6 al 8. Y dice la palabra, está diciendo Pablo a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Y luego dice, para seguir un evangelio diferente. Está diciendo para que sigan una noticia diferente. Se han dejado envolver, se han dejado llenar la cabeza de noticias diferentes al evangelio del reino de los cielos. Y luego agrega y aclara, no que haya otro, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. ¿De quién? El evangelio de Cristo. Dice, mas si aún nosotros, está diciendo Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Ok? Entonces Pablo primeramente está aclarando que no es que haya otro evangelio, hay un solo evangelio. Sin embargo, hay quienes están diciendo que hay una manera diferente o un evangelio que tiene noticias diferentes. Vamos a seguir leyendo en Gálatas el versículo 11 y 12. Y dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, no es una noticia natural, no es una noticia que tiene que ver con lo solamente humano, lo carnal, que tiene que ver con las cosas. El evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El evangelio del reino de los cielos, dice Pablo, yo lo recibí por revelación del mismo Jesucristo. Sí, Jesús le habló directamente a Pablo y le enseñó, mira, esta es la gran noticia. Yo soy la noticia, la revelación de Jesucristo. Esa es la gran noticia. La gente necesita conocer a Cristo. Amén. La gente necesita conocer a Cristo. Esta es la gran noticia. Ahora sigo leyendo versículo 15 y 16. Y dice la palabra, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que me llamó por su gracia, dice, para revelar a su Hijo en mí. El apóstol Pablo está diciendo, para esto yo estoy aquí, para eso Dios me llamó, para eso Dios me apartó desde el vientre de mi madre, para revelar a su Hijo en mí. O también dice de otra manera, a través de mí. O sea, Pablo decía, todo lo que yo hago tiene el objetivo de revelar al Hijo, de revelar a Cristo. No hay otro mensaje, no hay otra cosa. El mensaje del reino de los cielos, el evangelio del reino de los cielos es Cristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿De veritas, de veritas? Ahora, vamos a ir introduciéndonos un poquito más. Y quiero manejarlo de esta manera. ¿Cómo no se llama el evangelio del reino de los cielos? ¿Me cambian, por favor? ¿Hay alguna otra? ¿Cómo no se llama el evangelio del reino? ¿Cómo no se llama el evangelio del reino? El evangelio del reino no se llama evangelio de salvación.
El evangelio del reino no es el evangelio de salvación. Y no se asusten. La salvación es parte importante del evangelio del reino, pero es solamente una parte. El evangelio es Cristo. La salvación está en Cristo. No se puede separar la salvación de Cristo. Entonces, por eso decimos, el evangelio de salvación no es el nombre que podemos darle, sino es el evangelio del reino, que tiene que ver con salvación. ¿Sí? El evangelio del reino tampoco es un evangelio de prosperidad. El evangelio del reino, aunque predica y aunque habla la prosperidad, no tiene que ver o no es el evangelio de prosperidad. Es una parte de la prosperidad del evangelio del reino de los cielos. Ahora, puede haber gente que pueda decir, ay caray, aquí entonces predican de la prosperidad. ¿Alguien se hizo esa pregunta? Y ya están así como que con un pico en la bolsa y con las chivas. Vámonos de aquí. Dependerá de mi respuesta para si se quedan o se van. Sí, predicamos prosperidad. Apedrearlo, no. Pero es que tenemos que entender la palabra. Yo siempre tengo que aclarar la palabra prosperidad, porque prosperidad significa estar completo. De hecho, yo decía el jueves, la palabra bendición, y cuando la Biblia dice en Efesios capítulo 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, y luego dice con toda bendición espiritual. La palabra bendición, el sinónimo de bendición es prosperado, ¿sí? Pero cuando se habla de prosperidad, la prosperidad no tiene que ver solamente con riqueza o con dinero o con tesoros aquí en el cielo. La prosperidad desde la perspectiva del evangelio del reino de los cielos tiene que ver con que yo estoy pleno en Cristo Jesús. Yo soy una persona próspera cuando mi ser espiritual está en una comunión perfecta con mi papá, con mi Dios, con mi Señor. Ese es el principio de la prosperidad. La prosperidad no tiene que ver directamente con dinero. La prosperidad tiene que ver con que yo estoy conectado con mi papá y estoy en perfecta comunión. Estoy recibiendo a través de la fe la instrucción, la voluntad de mi Padre. Estoy caminando en base a lo que soy en Cristo Jesús. Estoy usando mis talentos, mis capacidades, mis dones, porque estoy establecido en Cristo Jesús. Esa es la prosperidad. Cuando tú estableces esta comunión preciosa con el Señor, tú estás próspero, tú estás bendecido. Esa prosperidad en nuestro ser espiritual baja y fluye en nuestra alma. ¿Qué tiene que ver nuestra alma? Nuestra alma tiene que ver con nuestra voluntad, con nuestra mente, con nuestras emociones. Entonces, cuando una persona viene a Cristo y que está toda vuelta loca con sus emociones, con sus sentimientos, tiene su cabeza hecha problemas, cuando vienes a Cristo y tú permaneces en comunión con Dios, esa prosperidad baja a tu alma y empieza a tener orden a tus pensamientos, orden a tus sentimientos, orden a tus emociones. Se empieza a equilibrar. ¿Por qué? Porque estoy siendo impregnado por la presencia de Dios y va trayendo orden a toda mi vida. Después fluye a todo mi cuerpo, espíritu, después alma, después a mi cuerpo y fluye a mi cuerpo. Y entonces yo empiezo a recibir el entendimiento de la palabra de Dios, de cómo vivir, de cómo caminar, de qué hacer o qué no hacer con mi cuerpo. Y mi cuerpo se empieza a alinear también a la voluntad de Dios. Las cosas que hacía antes que van en contra de mi propio cuerpo, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, yo las empiezo a quitar y me empiezo a cuidar mi cuerpo, porque estoy siendo un templo del Espíritu Santo y tengo que guardar mi templo. Sí, la prosperidad sigue bajando a mi cuerpo físico y tú vas dando cuenta que viene a haber cambios también en tu cuerpo físico. Finalmente empieza a permear ya no solamente en mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo, pero después empieza a permear en todas las cosas que hago. En todas las cosas que hago. ¿Qué quiere decir esto? Ahora sí, tiene que ver con lo que trabajo, con lo que produzco, con qué tan productivo soy, con qué tan fructífero soy. Ahí va fluyendo la prosperidad. Por eso Juan, la palabra que siempre decimos al final de cada celebración: amado, yo deseo que tú seas prosperado, bendecido en todas las cosas. Escuchen bien, en todas las cosas. ¿Qué dijimos? ¿En qué? ¿Prosperado en qué? En todas las cosas.
¿Juan predicaba un evangelio de prosperidad? No. Juan hablaba de que en Cristo somos prósperos, pero no era un evangelio de prosperidad. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, tanto física como almática. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Sí? Esa es de la prosperidad que podemos hablar, no solamente relacionada a lo económico, al dinero, a las cosas, sino sobre todo a nuestra conexión con Dios. Pero el evangelio del reino no se llama evangelio, entonces no se llama evangelio de prosperidad. Hay otros que llegan a utilizar una frase que no sé si todavía la usen, y hablan: Cristo sana, Cristo salva, Cristo sana, Cristo viene. Otra vez: Cristo salva, Cristo sana y Cristo viene. Y yo siempre he dicho que no está mal, pero no está completo. Yo siempre he dicho que entre Cristo salva, Cristo sana, entre Cristo sana y Cristo viene, nos falta por lo menos una parte. ¿Sí? Y yo digo que en Cristo hay cumplimiento de propósito. En Cristo está el cumplimiento del propósito. ¿Por qué? Si yo solamente llego a entender el evangelio como que Cristo me salva, Cristo me sana y Cristo viene, entonces yo me pregunto, pues si ya estoy salvo y sano, ahora sí, pues ya llévame, Señor. Y ahora sí, lo más pronto que puedas venir. Y aunque la Biblia dice que el Espíritu de la iglesia dice: ven, Señor Jesús. Sin embargo, entre tanto que el Señor viene, nosotros somos llamados a cumplir propósito, iglesia. Nosotros somos llamados a conocer la voluntad de Dios, que es su propósito eterno, y alinearnos a ese propósito para cumplir nuestra asignación en ese propósito eterno. ¿Sí? Entonces, ahí hay un punto importantísimo, el cumplir nuestra asignación en el propósito eterno. Es decir, ¿para qué estoy yo en este lugar? ¿Para qué Dios me puso aquí? Otra vez te vuelvo a repetir: ¿por qué Dios me puso en tal trabajo? ¿Por qué Dios me puso en tal lugar? ¿Por qué Dios me puso en tal colonia? ¿Por qué Dios me puso con tal grupo de personas? Porque hay una asignación que cumplir. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a ocuparnos de ello. No nomás: ay, Señor, ya ven, porque ya me anda jalando el pecado y ya se me andan yendo los ojos y las patas y ya se me anda yendo todo. Ya ven, Señor Jesús, porque si te tardas un poquito más me voy a ir al mundial otra vez. Entre tanto que Él viene, yo quiero que el Señor venga. Yo quiero que el Señor venga. ¿Alguien quiere que el Señor venga? Yo quiero que el Señor venga. O alguien dice: no, mejor aguántate un tantito, Señor, porque tengo que arreglar unas cositas, unos pendientitos, todavía como que ando medio chueco. Yo quiero que el Señor venga. ¿De verdad si quieren que el Señor venga? Ven, Señor Jesús. Pero entre tanto que Él viene, yo me ocupo de cumplir la asignación conforme al propósito eterno de Dios. El evangelio es el evangelio del reino. Quiero ir a contestar otra pregunta. ¿Qué no es el evangelio del reino? ¿Qué no es el evangelio del reino? El evangelio del reino no es una noticia que tenga que ver, escúchenme bien esto, no es una noticia que tenga que ver con una superación personal. El evangelio del reino no tiene que ver con superación personal. El evangelio del reino no es una invitación a que la gente mejore su vida. Gracias. No es una invitación a que la gente mejore su vida. El evangelio del reino tiene que ver, como lo dijo Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo Jesús? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y entonces ahora sí, sígame. El evangelio del reino tiene el objetivo de que nosotros dejemos atrás el mundo, muramos para el mundo y que caminemos con el Señor. No, vuelvo a repetir, no tiene que ver con una superación personal. No predicamos para que la gente se supere en las diferentes áreas de su vida. Pero cuando estoy en Cristo, esto viene como una consecuencia. Sí, tú vas a ser la mejor versión de ti mismo. Pero no predicamos un evangelio de superación personal, porque si no, vamos a andar detrás de la gente y decirle: vamos, sé mejor, cambia, ya dejé esto, puedes hacer esto. Y vamos a andar como que
malbaratando el evangelio, el evangelio del reino. Y lo cierto es que cuando realmente somos abrazados por su presencia y se produce esa transformación en nuestro ser interior, entonces no solamente soy una mejor persona, es que soy una nueva persona. No soy una mejor persona, soy una nueva persona. El evangelio no tiene que ver con que seamos buenos. El evangelio tiene que ver con que seamos nuevos. ¿Me estoy explicando? Vuelvo a repetir, el evangelio no tiene que ver con que seamos buenos. El evangelio tiene que ver con que seamos nuevos. Porque como ya lo he comentado, cuando hablamos y vemos el libro de Génesis, cuando Dios dice que estaba el árbol de la vida, por un lado, y el otro árbol, ¿cuál es? ¿Cuál es el otro árbol? ¿Cuál? El árbol, escuchen, de la ciencia, del bien y del mal. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. ¿En dónde está el bien? ¿Aquí o acá? ¿En dónde está el bien? ¿En el árbol de la vida? Dice que el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Por eso no, el evangelio del reino no es de superación personal y no es para que hagamos lo bueno, sino es para que seamos nuevos. Lo bueno sigue quedándose en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo nuevo está en Cristo representado en el árbol de la vida. Amén. Entonces, yo no soy llamado a superarme. Lo he comentado en otros términos. El primer Adán es como en las versiones de programas de computadora, es el 1.0, ¿sí? El primer Adán que desobedeció. El segundo Adán, que es Cristo, es el 2.0. ¿Sí? ¿Entendemos esos términos de los sistemas? Sí, que se van actualizando. Tú tienes un teléfono y de pronto te llega una actualización, tienes que actualizarlo y te dice, a ver, la actualización, tienes que tomar la nueva actualización, la actualización 1.10, 1.8, y ahí vas con la actualización y lo actualizas y ya es mejor tu teléfono que con la actualización anterior, o con la actualización anterior, ¿sí? Pero tú puedes llegar en el primer Adán y puedes tener la actualización 1.99, 1.9 mil millones, pero nunca en el primer Adán vas a lograr ser nuevo. Lo nuevo está en el 2.0, que es Cristo Jesús. Entonces, no predicamos un evangelio de superación personal. Predicamos un evangelio en donde en Cristo todo es hecho nuevo. Nosotros no venimos a ser restaurados. Es una renovación. Somos hechos nuevos. Por eso digo que no es el evangelio del reino de los cielos. No predicamos un evangelio de superación personal. No predicamos un evangelio donde los problemas se van a terminar. El evangelio del reino no es un evangelio en donde se predica que si vienes a Jesús tus problemas se van a acabar. ¿A cuántos se les predicó eso? ¿Cuántos vinieron a Cristo Jesús porque alguien les dijo que si vienes a Jesús tus problemas se van a acabar? Si les dijeron eso, pues esa es una mentira. Los problemas no se acaban cuando venimos a Cristo Jesús. Lo cierto es que cuando estamos en Cristo Jesús tenemos las herramientas del reino de los cielos para hacerle frente a los problemas que enfrentamos cada día. Es diferente. Los problemas no se acaban, pero se me dan las herramientas. ¿Sí? Es como cuando el Mario Bros, ¿verdad? Cuando no tiene herramientitas y va tin, 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 y nada más va esquivando, y luego le cae la estrellita y le cae ¿cómo le llaman? El hongo, ¿verdad? Tin, clink, 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 pa, 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 pa. No es para que se le termine. O sea, cuando le vienen las estrellitas y le vienen el honguito, no se le acaban los adversarios, ¿verdad que no? Pero tiene el poder, las herramientas, los recursos para hacerle frente. Esa es la diferencia. Ese es el evangelio del reino. El evangelio del reino no es un evangelio en donde se nos dice que los problemas se van a acabar, sino se nos dan las herramientas
para hacerle frente a los problemas. No predicamos un evangelio. El evangelio del reino no es un evangelio que tenga que ver solamente con lo temporal. El evangelio del reino es espiritual. El evangelio del reino es eterno. Y nosotros somos llamados a poner nuestra mirada. Por eso también decía ahorita, si pues haber resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, en donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, el evangelio del reino no solamente aplica a lo temporal. De pronto queremos que Dios nos ayude y nos resuelva todo, porque estoy aquí, Señor, y esto es temporal y ya no puedo. Ayúdame, resuélveme y cámbiame. Y estamos aquí vueltos locos porque vivimos en lo temporal. La verdad es que la misma Biblia dice que la vida del ser humano es como neblina, ¿verdad que sí? Es como las flores. Tú puedes ver una flor preciosa en el día y en la noche ya la flor ya se marchitó, ¿verdad? Esto es temporal. Pero como vivimos en lo temporal, decimos, ay, yo tengo 50 años, ya viví tanto tiempo. Es nada. Lo que sí tengo que poner mi vista y mi enfoque es en lo eterno, en lo atemporal, y estar con ese gozo como lo tenía el apóstol Pablo, y decía, no sé si ya irme con el Señor o quedarme aquí por causa de todos ustedes, decía Pablo, ¿verdad? Pero el gozo de Pablo era en lo eterno, en ya dejar esto, y tenía su enfoque en lo eterno. Pero otra vez, entre tanto que somos o que morimos o que el Señor viene por segunda ocasión, cumplo propósito, resuelvo problemas, pero no se me acaba la vida por un problema o por una situación. Yo sigo esperando en el Señor, yo sigo confiando en el Señor. ¿Por qué? Porque no predicamos, o no es un evangelio solamente temporal, sino es un evangelio que es eterno. No predicamos entonces un evangelio tampoco en donde todas las cosas nos van a salir bien. No predicamos un evangelio en donde todo porque estás en Cristo te va a salir bien. ¿Qué dice el libro de Romanos? A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28, si no me equivoco. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No dice que todas las cosas nos van a salir bien, ¿verdad que no? Dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Las cosas buenas o las cosas malas nos ayudan a bien. Entonces no predicamos un evangelio en donde todas las cosas nos van a salir bien. No predicamos tampoco un evangelio donde la vida es color de rosa. Hay gente que llega a decir, ay, no, pues que tú estás muy bien y por eso estás ahí con Dios, porque, ay, tú tienes una vida color de rosa. Nadie, absolutamente nadie tiene una vida color de rosa. Pero no predicamos un evangelio que tenga que ver con una vida color de rosa, sino Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué? Confíen. Dile a la persona que tienes a tu lado, hey, confía, confía. ¿Cómo la estás pasando? ¿Cómo te está yendo? Pues bien, mal, ahí la llevamos. Confía. ¿Por qué? ¿Qué dijo Jesús? Yo he vencido al mundo. ¿Sí? En el mundo tendremos aflicción. Sí, va a haber situaciones, va a haber cosas que nos alteran porque somos alma y porque tenemos emociones y sentimientos, y eso nos vuelve locos. Pero confía. Jesús dice, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. No tenemos un evangelio, o no predicamos un evangelio que hable de la vida color de rosa. Predicamos un evangelio en donde Jesús ya ha vencido. Nosotros somos vencedores con el Señor. ¿Sí? Vuelvo a repetir entonces para cerrar esta parte. El evangelio del reino de los cielos tiene que ver con Cristo. La buena noticia del reino de los cielos tiene que ver con Cristo. El evangelio del reino de los cielos es la buena noticia de Cristo. Todo se resuelve en Cristo. Todo está centrado en el Señor Jesucristo. Después de hablarles acerca de esto de manera general, de pronto cuando estaba preparando esto,
Siempre me gusta mucho tratar de ver los personajes de la Biblia y en este caso los evangelios, porque es cuando el Señor Jesús está moviéndose en su ministerio. Y empiezo a ver algunos de los diferentes personajes y cómo es que cuando la gente que tuvo este encuentro con el Señor Jesucristo, su vida fue transformada completamente. Probablemente cuando esta gente se acercó con el Señor Jesús, probablemente estaban esperando algo solamente natural o aún algo sobrenatural, pero que sigue siendo en el plano natural. Pero cuando Jesús hace su obra en estas personas, Jesús no solamente obra de manera sobrenatural, sino obra de manera sobrenatural para llevarlos al plano espiritual, que es en donde se mueve el reino de los cielos. ¿Sí? Por ejemplo, cuando encontramos a los primeros 4 pescadores a los cuales Jesús llamó a que lo siguieran, estos eran pescadores y su negocio y su ocupación era la pesca. Y cuando ellos tenían toda su atención en la pesca, Jesús les dice: a ver, vengan para acá, yo los voy a hacer ¿qué? Pescadores, ¿pero de qué? Pero de hombres. Y entonces dice la palabra que dejaron todo y lo siguieron. Y entonces encontraron que la ocupación natural que ellos tenían era solamente una sombra de lo que Jesús los había llamado realmente. Los haré pescadores de hombres. Y estos son los primeros que empiezan también a compartir con otros acerca del evangelio del reino de los cielos. Ya les hablé la semana pasada acerca de Zaqueo, ¿verdad? De cómo Zaqueo, que era el chaparrito y que se quería subir al sicómoro para poder ver a Jesús, cómo la vida de Zaqueo fue transformada completamente, porque fue llevada a superar sus expectativas. Y tanto cuando Zaqueo era el jefe de los cobradores de impuestos, es decir, el tranza de tranzas, cuando tiene el encuentro con Jesucristo, no solamente tiene el privilegio de que Jesús lo vea y que Jesús le hable a Zaqueo y que Jesús le diga que va a ir a su casa, sino que ese evento, que para mí es un evento glorioso, porque provocó que este ambicioso y codicioso, al conocer el tesoro más grande que caminaba sobre la tierra, lo llevó a soltar la ambición y lo llevó a soltar la codicia. ¿Sí? Por eso dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si he defraudado o robado a alguien, se lo voy a regresar cuadriplicado. ¿Sí? Ese ambicioso encontró en Jesús su tesoro y ya no le dolió lo que tenía o lo que podía robar a su misma gente. En Cristo Jesús encontró resuelta su vida. ¿Sí? Y de pronto nosotros llegamos con ciertas maneras de pensar con relación al Señor. Sí, me va a ayudar en esto, pero cuando yo tengo ese encuentro con el Señor, me doy cuenta que Él siempre me va a llevar a Cristo para amarlo a Él por encima de todas las cosas. No dependemos de las cosas, dependemos total y completamente del Señor. La mujer adúltera, la mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y dices, una mujer que estaba para ser apedreada, ya sabemos la historia. Jesús dice: si alguien está libre de pecado, que aviente la primera piedra. Todos empiezan a ir porque están siendo ahí redarguidos de sus pecados, y entonces ya todos se fueron. Jesús le dice: bueno, ¿dónde están los que te acusaban? Y la mujer le dice: bueno, ya todos se han ido. Y Jesús le dice: bueno, mujer, vete, yo tampoco te condeno, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vete y no peques más. ¿Sí? Tuvo un encuentro con el mismo Señor, con el único que la podía juzgar, con el único que la podía señalar realmente, y el único que no lo hace. Su vida fue transformada, se encontró con el Cristo, con el Señor. Yo digo, esta mujer no volvió a caer en lo mismo. Esta mujer fue transformada porque encontró en Cristo la solución a su propia situación, a esa saciedad que ella buscaba probablemente en esas cosas del adulterio, y encontró su saciedad en Cristo.
En un caso muy parecido, la mujer samaritana, que no es propiamente una adúltera, porque esta mujer, aunque había tenido 5 maridos, pues se casaba con cada uno. Ya en el último es donde dijo, ya, pues el sexto, pues ya no me caso, porque pues ya me eché 5 y pues no me sacian, ¿sí? Pero cuando esta mujer tiene el encuentro con el Señor Jesucristo y se da cuenta que es el Cristo con el que está hablando, el Señor de la vida, el Mesías, el ungido, sabemos, dice que la palabra que dejó el cántaro y se fue a la ciudad. Y entonces la frase que a mí me causa mucha risa: he encontrado un hombre, dice la mujer a los de Samaria, y así como si fuera un coro, otro, todos los de Samaria. Porque Jesús dice, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, 6. Y luego conoce a Jesús, el séptimo, y va al pueblo y le dice, he encontrado un hombre. Y todos, encontró al hombre, encontró al Cristo. ¿Creen que hubo un octavo? Porque encontró al Cristo, al Señor. Su vida fue saciada, su sed espiritual fue saciada. En Cristo fue resuelta su vida. Cristo fue el evangelio. Cristo fue la gran noticia de esta mujer samaritana. El endemoniado gadareno, el que andaba suelto, ¿verdad? El que andaba, que le ponían cadenas y no lo podían sujetar otra vez, tuvo un encuentro con Cristo. El mensaje, el evangelio fue Cristo. Se sujetó al señorío de Cristo, sentadito, vestido y en su cabal juicio. Cristo es la respuesta. Amén. Cristo es la respuesta. ¿Y qué puede decir con cada uno de los personajes de los evangelios? La mujer con flujo de sangre, que por 12 años había gastado todo en médicos para poder ser sanada, y al contrario se iba deteriorando más y el asunto se iba poniendo peor. Pero esta mujer dice, si tan solo tocaré el borde de su manto. El manto era algo más propio de los maestros, de los rabís, y Jesús traía ese manto, y estos mantos tenían especie de tiritas en diferentes partes del manto, y esta mujer dice, con que yo toqué solamente el borde de su manto, así una pizca de la tela del manto que Jesús traía, seré sana. Se encontró con el Señor de la vida. Se encontró con la transformación completa en todo su ser. ¿Sí? El evangelio es Cristo. La gran noticia, iglesia, es Cristo. Qué bueno que Dios te ha sanado si te ha sanado. Qué bueno que te ha ayudado en tus problemas familiares. Qué bueno que te ha ayudado en tus problemas económicos. Pero yo tengo que ver detrás de todo eso que está Cristo. Y yo amo al Señor por sobre todas las cosas. Si después vuelvo a tener un problema económico, Él es la respuesta. Pero si no me resuelve, en Él estoy completo. Si después vuelvo a tener un problema familiar, ok, Dios me puede ayudar. O a lo mejor no se salva la situación familiar, pero Él es, y en Él estoy completo. Y toda mi vida entonces se resuelve en Cristo. El reino de los cielos está entre nosotros, y no solamente entre, sino en nosotros. Y es el mayor privilegio, lo más grande que podemos tener, lo más grande que podemos disfrutar. Ahora, valoremoslo, iglesia. Tenemos que valorar lo que somos en Cristo. Tenemos que valorar lo que se nos ha dado. Disfruta esta preciosa bendición que tenemos por estar en Cristo. ¿Sí? Entonces, no es algo que vengo a buscar. El evangelio no es algo que vengo a buscar. El evangelio es una persona. Es Cristo. El reino de los cielos tiene un rey. Ese rey es la gran noticia. Y cuando estamos en Él y Él en nosotros, todo lo demás se transforma. Todo lo demás es transformado. Todo lo demás es cambiado. ¿Por qué? Porque en Él estamos completos. Damos gloria a Dios. El reino de los cielos está entre nosotros. Damos gloria a nuestro Señor. Damos gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Los invito a ponernos de pie. En el nombre de Jesús. Quiero aprovechar para decirles, tanto está la transmisión en Facebook, como se están haciendo también, se está grabando para YouTube.
están en YouTube. Busquen en YouTube Osana Fábrica de Éxitos y en Osana Fábrica de Éxitos de YouTube aparecen las prédicas. A mí en lo personal, esta me interesa mucho que la podamos volver a escuchar, volver a ver, volver a repasar para que podamos tener más claridad del evangelio que nosotros como hijos de Dios predicamos, ¿sí? YouTube Osana Fábrica de Éxitos. Quiero invitarlos a que cierren sus ojos. Vamos a orar. Señor, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos. Tú eres el Señor, tú eres el Señor, tú eres el Señor. ¿Puedes levantar tus manos delante de su presencia? Gracias, Señor. ¿Cuántos hombres y mujeres están agradecidos por este privilegio de ser parte del reino de los cielos? ¿Cuántos estamos agradecidos con el Señor? Gracias, Dios, gracias, Señor. Yo oro en el nombre de Jesús que como consecuencia de poder tener la luz de la revelación de tu palabra, Señor, podamos vivir vidas agradecidas, podamos desechar, Señor, todo lo que está contra tu voluntad, podamos desechar cualquier odio, cualquier rencor, Señor, cualquier falta de perdón, cualquier desamor, y que podamos, Señor, centrarnos en lo que recibimos de ti y ser portadores de tu gracia, poder ser nosotros la iglesia que impacta nuestra sociedad, la iglesia que comparte en la vida cotidiana acerca del Rey de la vida que es nuestro Señor Jesucristo. Señor, oramos en el nombre de Jesús para ser levantados y que el reino de los cielos no solamente sea manifestado aquí entre nosotros cuando nos reunimos como iglesia, sino que tu reino se manifieste y se establezca en cada lugar a donde vamos, con cada persona con la que hablamos, en cada situación, Señor, que pasamos, que tu reino se establezca, porque tu reino está entre nosotros y va con nosotros, Señor, y en tu reino están los recursos, en tu reino están, Señor, todo lo que podemos nosotros esperar de tu reino, Señor. Gracias, 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 gracias. En el nombre de Jesús, yo oro para que tú hables a nuestros corazones. Yo oro para que tú seas, Señor, convenciéndonos de quiénes somos en ti, convenciéndonos de tu llamado. En el nombre de Jesús, que nuestro entendimiento sea transformado, Señor, que podamos recibir la luz preciosa de la revelación de Cristo, Señor, y que podamos caminar en consecuencia. En el nombre de Jesús, precioso Dios, precioso Dios, precioso Dios. Gracias, gracias, gracias por tu obra. Gracias por tu obra, gracias por tu mover. Gracias en el nombre de Jesús. Si tienes una persona ahí al lado derecho, al lado izquierdo, pon tu mano sobre su hombro y declara que es bendecido y bendecida en Cristo. Declara todo el bien de Dios sobre la vida de la persona que tienes a tu lado. Declara todo el bien de Dios sobre la vida que tienes a tu lado. Declara en el nombre de Jesús que no hay nada que pueda permanecer que no sea de Dios en la vida de tu hermano, de tu hermana, porque todo el bien de Dios está sobre su vida. En el nombre de Jesús. En Cristo eres amado, en Cristo eres amada, en Cristo estás perdonado, estás perdonada, en Cristo eres sano, eres sana, en Cristo somos benditos. Gracias, Señor, gracias, Señor. Somos tu iglesia, Señor, y tenemos la luz de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, para hablar tu palabra con verdad. Ayúdanos, Señor, para hablar tu palabra, Señor, con denuedo, sin temor, Padre. Ayúdanos para reflejarte a ti en todo tiempo y en todo momento, Señor. Ayúdanos para ser, Señor, Cristo aquí en la tierra. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Damos gloria a Dios, damos gloria a Dios, damos gloria a Dios. Pues ya estamos para terminar, iglesia. Ya es hora de comer. ¿A dónde van a comer? ¿Qué van a comer?